Y bueno, tenemos una pequeña comunidad, 80 y tantas personas en este ratito, que podemos simular que estamos ahí alrededor de esa fogata para dialogar y Ujú. conversar, ¿cierto? Bueno, si surge la guitarra después eso lo veremos, ¿no? Pero vamos, vamos a conversar un poquito. Eh, Cuando conversamos el otro día y ver un poco estos temas que estamos entablando martes a martes, semana a semana, respecto de hablar de sabiduría y compasión. Y a mí me surge, Gonza, que cómo poder llevar para una persona quizás que no está habituada a este tipo de práctica, de autoobservación, de conectarse, a, a poder practicar esto de la sabiduría, esto, cómo poder conectar con la sabiduría si, si en este mundo tan automático, tan individualista muchas veces. ¿Y qué te pasa con eso? O sea, ¿cómo podríamos trabajar la sabiduría en un Mm, mundo loco y ruidoso como el que estamos viviendo actualmente? mm, mm. Gran pregunta. Quizás, quizás sería útil comenzar enmarcando algunas coordenadas desde donde comprender qué es lo que entenderíamos por sabiduría, ¿cierto? Para ver de qué estamos hablando y todo lo que voy a decir y compartir no lo digo desde una falsa creencia de que tengo algo de sabiduría, sino que soy alguien que simplemente está comprometido con la intención de cultivarla lo más genuinamente en mi vida, en beneficio mío y de quienes están en mi campo de relación a corta y larga distancia. Em, y creo que es importante traer el, el, ah, la relevancia a la sabiduría, porque hasta ahora, cuando hemos compartido sobre prácticas contemplativas en un formato secular, es decir, universal, no religioso, no por excluir lo religioso, sino que por no exigir lo religioso para poder acceder a estas prácticas maravillosas y milenarias, nos hemos detenido bastante en mindfulness, es decir, en la capacidad de prestar atención plena a lo que estamos haciendo, a lo que está ocurriendo en mi cuerpo, en mi mente, en mi interacción con el mundo momento a momento. Y eso fue genial, ¿no? Como una muy buena puerta de entrada al camino de las prácticas contemplativas en un formato secular. Y luego una preciosa segunda ola, ¿no? Que ha entrado en los últimos 10 años, sobre todo, ha sido el interés por el cultivo del buen corazón, ¿no? Podríamos llamarlo así, el cultivo de la compasión, guión, bondad amorosa, el ir desarrollando esta inclinación intencional y emocional de querer que los seres sean felices, estén libres del sufrimiento, poder contribuir a ello a través de cómo me muevo en el mundo. Eso tiene una importancia fundamental, como hemos visto en la salud mental, pero también relacional de los seres, ¿no? Lo hemos visto a través de los programas CFT, CST, etc. Sin embargo, el fondo de la propuesta de los caminos contemplativos no es solamente estar más presentes, no es solamente desarrollar el buen corazón, sino que en un nivel bastante fundamental es dejar de vivir desde la ilusión y poder relacionarnos más cercanamente con la realidad externa y la realidad interna, eh, bajo el supuesto de que los seres humanos vivimos bastante dominados por ilusiones, ¿no? Y como tú señalaste en la premisa de tu pregunta, el ritmo de vida que tenemos, la cantidad de bombardeo de información que recibimos cotidianamente, la cantidad de ruido interno y externo al cual estamos expuestos actualmente los seres humanos, no contribuye mucho al discernimiento,
¿no? Al discernimiento de qué es verdad, de qué es ilusión, y por tanto la mayor parte de nosotros vivimos, como tú dices, bajo la tiranía de un piloto automático altamente condicionado. Entonces podríamos pensar en la sabiduría como la libertad del condicionamiento, como la libertad de la ilusión de qué es el mundo y de qué somos nosotros. Entonces, podríamos pensar en la compasión como en la calidez del camino y la motivación de ayudarme y ayudar a otros, y en la sabiduría como una vasta o amplia visión de qué es la realidad y qué es la vida y qué somos nosotros. ¿Vale? Mm. Y eso implica un proceso de deconstrucción de muchas creencias autolimitantes de lo que somos como seres humanos. Y también implica un reaprendizaje, un descondicionamiento y un reaprendizaje para mirar la realidad con ojos frescos. Entonces podemos pensar en la sabiduría como esa parte del camino que tiene que ver con un despeje y una renovación perceptual, cognitiva, epistémica, para ver cómo comprendemos la realidad y cómo nos comprendemos nosotros mismos. Y podemos ir hablando de esto, Mm, desempacar esta mm, respuesta poco a poco, mm. porque vamos a ver que de manera bastante fundamental, compasión y sabiduría se refuerzan mutuamente. Mm. ¿Mm? Ajá. Genial, genial. Porque como lo mencionas, hay una especie de mirada, como decir, de ser sabio, quizá una imagen un poquito mitificada de ser un viejito con pelito blanco, con barbita y estar como retirado del mundo, y que tuvo que pasar muchas etapas en la vida de ese ser como para llegar a ser sabio. Mm. Eh, y no quiere decir de que estemos hablando los dos de esto, de sabiduría, como presuntuosamente dar como una información de como que uno tiene o ha alcanzado eso, sino que me resuena esto como tener una mirada muy de principiante, de momento a momento, de lo que está ocurriendo, lo que nos ocurre a nosotros y también conectados con el medio. Y en ese sentido, eh, ¿cómo, cómo nuestra, cómo podemos ir desarrollando la compasión como quizás como una herramienta que nos pueda conectar con esa sabiduría? Ujú. Mm. Ok, bueno, primero el punto de la vejez y la sabiduría, ¿no? Eh, yo creo que efectivamente vivir bastantes años puede contribuir a desarrollar una cierta sabiduría, pero ciertamente se puede llegar a la vejez sin haber ganado mucha sabiduría, porque depende de qué es lo que uno ha hecho en el tiempo de vida. Ser viejo no garantiza ser sabio, tal como ser pobre no implica estar desapegado de lo material, ¿cierto? Ujú. Una persona puede ser rica y estar desapegada de lo material, una persona puede ser pobre, y estar desapegada de lo material, una persona puede ser joven y tener sabiduría, una persona puede ser mayor y tener sabiduría. Yo creo que la vejez da un punto de ventaja que uno ha podido ver más cosas si es que uno ha estado atento al proceso de vivir. Por ejemplo, uno de los insights de la sabiduría, una de las tomas de conciencia importantes de la sabiduría es la conciencia de impermanencia, ¿cierto? La impermanencia refería a la noción de que todo cambia y todo está en constante flujo constantemente. Entonces, tener ignorancia respecto a la impermanencia es creer que las cosas permanecen como son, ¿no? Y sobre todo cuando estamos aferrados a algo, los seres humanos tenemos esta notable tendencia a querer que todo permanezca tal como está, aquello que deseamos, ¿no? Queremos queremos a alguien y queremos que ese alguien no cambie nunca, ¿no? Estamos felices en una relación, queremos que esa relación permanezca tal cual, para siempre.
Tenemos una visión de alguien como alguien negativo, nefasto, y nuestra mente fija a ese alguien como nefasto para siempre. ¿Mm? Y de manera trágica, muchos de nosotros nos autoencasillamos en categorías de las cuales somos prisioneros posteriormente, sin tener la conciencia y impermanencia de que yo soy algo abierto y en flujo en la vida. Entonces yo creo que la edad da algo de ventaja en cuanto uno ha visto más estaciones cambiar, uno ha visto más que el invierno se transforma en primavera, la primavera en verano, el verano en otoño, etc. Uno ha visto que la piel tersa se convierte en piel arrugada, que lo que era atractivo deja de serlo, de lo que no era atractivo, a lo mejor comienza a serlo. Entonces uno ha tenido más oportunidades para decir, wow, hay cambio, ¿no? Los amigos pasan a ser enemigos, los enemigos pasan a ser amigos o amantes, ¿no? Pero todo depende en realidad de si uno vive una vida observada, una vida examinada, una vida con una disposición a aprender de la experiencia, y eso no está garantizado por la edad. Entonces puede haber gente bastante joven y bastante sabia, y puede haber gente bastante mayor y no habiendo cultivado esa sabiduría, lo cual es trágico, pero es verdad. Ahora yendo al punto de qué manera la sabiduría engarza con la compasión. De hecho, en la tradición budista se dice que la sabiduría y la compasión son las dos alas de un ave, ¿cierto? Sí. Si falla una de las alas, la otra no puede, el ave no puede volar. Entonces, de hecho, se dice también que la sabiduría sin compasión eh, es muy gélida, ¿no? La sabiduría sin compasión se queda en algo estéril eh, y realmente no puede llegar a su fruto. Pero la compasión sin sabiduría también se vuelve lo que Pema Chodron llama la compasión idiota, ¿no? Idiota. La com- Ujú. Que es la lástima Mm. o el pensamiento mágico de que si es que yo quiero que alguien esté aliviado del sufrimiento, eso en sí mismo va a cambiar el sufrimiento de la persona sin tener que trabajar con las causas del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el trabajo con la compasión y también con el trabajo con la bondad amorosa? Esta apertura del corazón lo que va haciendo es agrietando o fisurando la solidez de este ego autocentrado, ¿no? Cuando abro mi corazón y deseo no solamente yo ser feliz, sino que tú seas feliz y que más seres sean felices, ya no estoy viviendo solamente desde un ego autocentrado, ¿cierto? Mm. Esa visión de expandir mi conciencia para abrazar a otro y no solamente a mí mismo, realmente está más alineada con la realidad. ¿Por qué? Porque el ego, como algo permanente, sólido, autoexistente, permanente en el tiempo, es una ficción. Una Si lo ilusión. buscas, si lo buscas a nivel psicológico, no lo encuentras. Si lo encuentras a nivel fisiológico, no lo encuentras. Si lo buscas a nivel neuroanatómico, no encuentras ninguna parte del cerebro que, donde podamos encontrar un yo sólido, separado, independiente y permanente. El yo es una estructura que realmente es abierta, es relacional, es cambiante, es flexible, y cuando las personas viven desde un yo más abierto, efectivamente tienden a ser más altruistas y viceversa. Las personas más altruistas tienen una relación menos neurótica de fijación con su yo, sino que tienen una estructura del yo que es más flexible, más abierta, menos autocentrado. Y esto correlaciona con salud mental y con enfermedad mental también, ¿no? Entonces, a medida que cultivamos el amor y la compasión, eso en sí mismo no solamente es un cambio a nivel emocional, de cómo estamos parados en el mundo y cuán sanos estamos a nivel relacional, sino que también va agrietando esta ilusión de un yo sólido, separado y permanente, y por tanto nos va haciendo más sabios, porque estamos más alineados con la realidad. Viceversa, cuando voy cultivando la sabiduría y me doy cuenta
de que yo no soy tan sólido como me cuento, que yo no soy un armatoste de constructos con los cuales me he identificado a través de mi historia familiar, a través de mi contexto social, a través de mi profesión, etcétera, sino que me doy cuenta de que yo no soy lo que yo me cuento que soy y que los demás no son esta proyección mental a la cual me aferro como amigo, enemigo, por ejemplo, por dar un par de categorías clásicas. Esa sabiduría también me hace darme cuenta de que mi yo no termina donde termina mi piel, mi yo no termina donde termina mi mente, sino que estoy fundamentalmente conectado con el destino de los seres. ¿Sí? Mm. Entonces, si yo me doy cuenta que mi bienestar está conectado con tu bienestar, naturalmente de ahí surge el amor y la compasión hacia ti. Por eso en los entrenamientos en compasión, un paso súper importante es el reconocimiento de la humanidad compartida y la interdependencia. Si yo no puedo, y es un paso cognitivo, es decir, un paso de sabiduría, si yo no puedo verte a ti como alguien que es conmigo, si yo no puedo verte a ti como un tal como yo, que es un cambio de perspectiva, yo no puedo generar el aspecto motivacional y emocional del camino, que es desearte a ti tu felicidad, porque sé que tu felicidad está intrínsecamente ligada con la mía. Entonces, cuando vivimos desde la ignorancia, que sería lo contrario a la sabiduría, yo creo firmemente en un yo sólido, separado. Por tanto, emocionalmente estoy enclaustrado en el proyecto de tratar de satisfacer a este ego a toda costa y los demás me importan un pepino. Mm. ¿Cuál es la consecuencia de esa ignorancia? Es naturalmente sufrimiento. Porque ¿cómo van a responder los demás ante alguien que funciona desde un ego autocentrado? Los demás no van a responder desde un deseo genuino de que yo sea feliz tampoco. Por eso el Dalai Lama dice que necesitamos ser sabiamente egoístas, que es ser altruista. Ser altruista es ser sabiamente egoísta. Si a mí me importa el bien no solamente mío, sino que de los demás, para los demás soy alguien a quien cuidar también, porque yo aporto al sistema, aporto a la sistémica relacional de la cual soy parte. Eh, y eso simplemente por pensar en la reacción de los demás, pero incluso a nivel psicológico mío, cuando estoy interesado en el bien de los demás, es decir, cuando mi mente está orientada hacia el altruismo, en ese momento yo estoy fuera de la prisión de la telenovela que me cuento que es mi vida. A eso me refiero con que la sabiduría lo que trae es como apertura, liberación de este condicionamiento que nos aísla y me conecta un poco más con la realidad, que es que nada existe independientemente. Somos Mm. porque intersomos, como diría Thich Nhat Hanh. ¿Cómo podríamos entonces, Gonza, se te ocurre desde tu área, la mía, y quizás de casi 90 áreas distintas que tenemos 90 personas, más o menos, poco más o menos, de Mm, cómo poder ir generando esta apertura, básicamente, mm, como a nivel global? mm, ¿Cómo? Ok, pues me parece súper bueno tener una visión de interés global, pero siempre hay que partir desde uno mismo. O sea, el mejor servicio que podemos hacer al mundo es entrenar nuestra mente. ¿Vale? Idealmente, desde una mente entrenada, luego podemos hacer cosas en el mundo que puedan tener un impacto constructivo, ¿no? O sea, está muy bien desear, ojalá que haya menos hambre en el mundo, pero poder contribuir a eliminar las causas del hambre está mucho mejor, ¿cierto? Pero digo esto porque muchas veces podemos saltar a una idea global cuando nuestro ámbito de trabajo específico es buscar coherencia en el área chica de mi vida. Entonces, ¿cómo podemos entrenarnos en esto? Es, bueno, por un lado, la meditación es podemos decir, la vía regia, ¿no? Para el entrenamiento Ujú. de nuestra mente, porque es en el espacio
donde paramos la actividad un momento y nos detenemos con nuestro cuerpo-mente, es donde podemos reconocer nuestros patrones habituales, nuestros patrones cognitivos, es decir, hábitos de pensamiento, y nuestros hábitos emocionales, ya sea mis apegos, mis aversiones, mi tendencia a los celos, a la envidia, mi tendencia al orgullo, etc. Entonces, al parar por esa media hora o esa hora, lo que sea que practiquemos, y me detengo a observar honestamente, a ver qué es lo que hay ocurriendo en mi sistema, esa autoobservación es la que me permite tomar conciencia y por lo tanto ir, como decía antes, haciendo pequeñas grietas en los patrones que se han repetido miles de veces y que nos hemos condicionado, ya sea por la familia y la cultura, pero después las elecciones que hemos ido haciendo momento a momento en nuestra vida. Entonces la meditación es muy útil en cuanto crea un hiato, ¿no? Crea un espacio, como diría Franco, entre el estímulo y la respuesta. Cuando uno establece ese espacio, Mm. uno genera el espacio de libertad para luego decir, ok, me he entrenado por décadas en hacer esto. Cuando creo el espacio entre el estímulo y la respuesta, puedo preguntarme, ¿qué es lo que quiero desarrollar ahora? ¿Qué es lo que quiero cultivar? Y aunque sea un viaje de 1000 kilómetros, si no doy el primer paso hoy, los primeros metros, nunca voy a llegar. Y no es tan importante llegar como la orientación hacia un camino que pueda traer bienestar a mí mismo y a los demás. Entonces, la meditación es importante, pero luego la autoobservación en lo cotidiano es una vía muy importante de práctica de la sabiduría. Por ejemplo, una expresión muy clara de falta de sabiduría es depositar sobre algún objeto externo la expectativa de felicidad. ¿Sí? Claramente. Y esto es muy humano, obviamente, pero yo cuando doto a algo externo con la esperanza de que va a ser mi felicidad, estoy jodido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando adorno un objeto externo, pongamos una persona, porque es algo con lo cual probablemente todos nos hemos identificado en algún momento en la vida, ¿no? Sin duda. Esta persona, cuando la dotamos, una persona que nos gusta, por ejemplo, con atributos de total deseabilidad, ¿no? Sabemos que estamos bajo el embrujo de una ilusión. Cuando creo que esa persona me va a hacer feliz, estoy muy complicado. Uno, porque la persona también está complicada, porque en realidad nadie puede tomar responsabilidad por tu felicidad y tu bienestar. Solamente uno puede tomarla. ¿Sí? Entonces, cuando veo a alguien o algo como completamente deseable, realmente no lo estoy viendo en su realidad, ¿no? Basta, basta que nos pasemos un tiempo con cualquier persona para darnos cuenta que nadie cumple un 100% nuestras expectativas de que va a llenar nuestras expectativas, ¿no? Realmente nadie puede hacerlo. Ningún objeto tampoco, no sé. Yo le preguntaría a la gente acá, ¿a cuántos de ustedes les gusta el chocolate? Podríamos preguntar ahí. ¿Vale? ¿Ok? Yo soy ¿A alguien uno. de acá le gusta el chocolate? Ok, a varios nos gusta el chocolate. Ahora piensa en si el chocolate trajera la felicidad, más chocolate implicaría más felicidad. Pero ¿cómo andas después de 1 kilo de chocolate? O incluso medio kilo de chocolate. ¿O te gusta el masaje? ¿Cómo andarías con 24 horas de masaje? O a ti y a mí nos gustan los Beatles, ¿cierto? Sin duda. ¿Cierto? Y nos encanta el álbum blanco, por ejemplo. Y me encanta el álbum blanco de los Beatles. Sí. ¿Cómo sería escuchar el álbum blanco de los Beatles día y noche por varias semanas? Sería una tortura, ¿no? Sería una tortura. De hecho, en Guantánamo se usaba eso, poner una música que inicialmente es inocente, pero si la escuchas día y noche se vuelve una tortura. Entonces, si es que en lo cotidiano notas cuando tu mente proyecta esto es la felicidad, ¿no? Y traes en ese momento
insight sobre lo que está haciendo tu mente, que es aferrarse a algo, como la esperanza, felicidad, y poder relacionarme ligeramente con esto. Y esto no quiere decir no comer chocolate, ¿cierto? Sino que no desarrollar una relación compulsiva con ese chocolate. Lo mismo con una persona, el reconocer que nadie puede hacerte feliz realmente. No quiere decir no tener relación con una persona, no quiere decir no desarrollar un vínculo con una persona. Quiere decir simplemente no reificar esa persona como un objeto que tiene que satisfacer una necesidad, porque ahí no solamente me estoy haciendo un flaco favor a mí, sino que la persona tarde o temprano no va a cumplir con tus expectativas y va a pasar de la idealización al basureo, y eso vemos que pasa fácilmente, fácilmente, ¿no? Que una persona puede pasar de la idealización al sufrimiento. Entonces, en lo cotidiano podemos ver nuestros patrones de apego, nuestros patrones de aversión también. Por ejemplo, cuando algo nos disgusta, rápidamente los seres humanos tendemos a decir, esto es malo, ¿no? Y a reificar eso, solidificar eso como 100% malo, una persona como 100% mala, como 100% indeseable, y eso tiene una reacción emocional y conductual también. Entonces, en lo cotidiano, observar cuando mi mente se solidifica. ¿Mm? Eso pensando en la visión de los demás, pero también podemos traer nuestra percepción de nosotros mismos, y esto es súper relevante respecto a nuestro trabajo con salud mental. Tú puedes reconocer, Gera, en tu trabajo también, yo reconozco en el mío, cómo los seres humanos sufrimos tanto psicológicamente porque nos creemos las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. Muchas veces son etiquetas internalizadas de lo que somos. ¿Mm? Y luego nos quedamos encasillados en esa etiqueta de lo que somos o de lo que no somos. Entonces, parte de la aplicación en lo cotidiano de la sabiduría es cuestionar lo que hemos creído que somos. Y eso puede abrir un poco de angustia porque puede abrir incertidumbre. Y está esa metáfora, ¿no? De que un elefante que ha estado encadenado toda la vida en su patita, ¿no? Cuando se le quita la cadena, igual va a permanecer cerquita donde estaba atado, porque tendemos a repetir lo que ya hemos hecho eternamente. ¿Mm? Entonces, las personas podemos estar atrapadas en visiones monolíticas de lo que somos, y eso es lo que llamamos creencias autolimitantes. Entonces, ¿quién dice que no puedo ser algo distinto a lo que hasta ahora me he contado la historia de lo que soy? Y eso es muy bonito de ser humano. El ser humano no está completamente determinado por instinto. Podemos descondicionarnos y poder decir, bueno, quizás he pasado por 3 o 4 relaciones abusivas, por ejemplo. Eso no quiere decir que mi quinta relación tiene que ser abusiva. Y a mí me alegra mucho cuando veo, por ejemplo, que alguien de 80 años estudia una nueva carrera, por ejemplo, y Mm. saca su grado académico, por ejemplo, su máster o su doctorado. O cuando alguien decide aprender un nuevo instrumento a los 70 años, por ejemplo. O cuando alguien se enamora en una etapa tardía de su vida. O cuando alguien se hace monje, o alguien deja de ser monje y se casa, por ejemplo. O sea, el ser humano estamos bellamente indeterminados. No hay un techo rígido. Es cierto, tampoco nuestra plasticidad es infinita. Y no estoy diciendo que nuestros condicionamientos no tengan un gran peso, tampoco estoy diciendo que sea fácil de cambiar de hábitos. Hay un problema de conexión, parece que Gonza se quedó congelado, pero son cosas que pueden pasar. Estamos en vivo. ¿Sí? ¿Estás Gonza, ahí? sí, estoy acá, estamos todos acá. Conté que estabas freezing. ¿Ah? Cosas que Ok, pueden pasar. me quedé congelado en una etiqueta, probablemente. Exactamente. Bueno, Eh,
para terminar la idea simplemente, que la sabiduría aplicada a nosotros mismos es vernos más allá de las etiquetas que nos hemos puesto o hemos recibido de otros. Y darnos cuenta que una etiqueta es una etiqueta. Eso en la práctica de mindfulness, todos ustedes están familiarizados con la práctica de mindfulness, lo hacemos mucho, que es reconocer un pensamiento como un pensamiento, ¿cierto? Ujú. Pues los pensamientos que tienen más pegamento en nuestra mente son los pensamientos que tienen que ver con nuestra identidad. Yo soy alguien que no puede aprender nuevas habilidades. Yo soy alguien que no vale. Yo soy alguien que no se merece amor. ¿Cuántos de nosotros tenemos adheridas etiquetas con velcro, ¿no?, a nuestra mente? Entonces, una aplicación muy concreta de la sabiduría en lo cotidiano es conservar en alguna parte de mi conciencia el hecho de que yo no soy lo que creo sobre mí. Genial. Me está dando vuelta, Gonza, que una vía es la meditación, ¿no? Ujú. O lo que creamos por meditación también, porque hay también qué es lo que es meditar, ¿no? Es como finalmente es cultivar algo, o así lo concibo como en mi experiencia. ¿Qué rol tiene el silencio allí, en el silencio? Partiendo quizás también desconstruyendo qué es para ti el silencio en sí, en esta reflexión. Mm. Para mí el silencio es no hacer olas cuando no sopla el viento. Eh, Se puede no hablar y no estar en silencio. Se puede hablar y estar en silencio. ¿Sí? Obviamente que callar un poco más ayuda a ir haciendo silencio y también ayuda mucho el simplificar la conducta, es decir, no estar todo el día haciendo por hacer o estar perdido en la actividad, ¿no? Como uno puede perderse, por ejemplo, en las redes sociales o en internet, ¿sí? Una ventana te lleva a otra. Ahí no hay silencio aunque no estés hablando con nadie, muchas veces perdido en tu computador, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar que el silencio es una disciplina amorosa de estar con lo que es sin fabricar algo que no es necesario en ese momento. Y es una práctica, es una práctica. Cuando vivimos a 120 kilómetros por hora, es una práctica bajar a 80 o bajar a 60. ¿Mm? Y como dice mi amigo Claudio, con su libro El mayor avance es detenerse, efectivamente a veces se llega más rápido a algún lugar yendo más lento, paradójicamente. Es decir, cuando nos tomamos el tiempo para bajar un poco las revoluciones y estar con lo que hay, recién ahí podemos también calmar un poquito más nuestra mente. Y cuando hacemos ese tipo de silencio podemos reconocer qué es lo que está ocurriendo. Es muy difícil. No es que sea más virtuoso andar lento que andar rápido, ¿sí? Solo que andar más lento nos ayuda a observar qué es lo que está ocurriendo si no tenemos demasiada práctica en verlo, ¿sí? Uno puede chocar a 150 kilómetros por hora, pero uno también puede chocar a 30. Pero a 30 es menos probable porque uno tiene más oportunidad de ver los otros vehículos que vienen o alguien que cruce, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos meditación concentrativa o shamatha, por ejemplo, mindfulness de la respiración, lo que estamos haciendo ahí es una práctica de ir generando un poco de silencio en el sistema, ¿no? De ir disminuyendo la cascada de pensamientos o al menos su velocidad, y eso va abriendo espacio, cuando nos silenciamos un poco, a que vaya emergiendo vipassana. En la psicología budista, la meditación, hay dos grandes tipos de meditación, shamatha y vipassana. Shamatha es simplemente aquietar, la práctica de la quiesencia o del silenciamiento. Y esto es universal a todas las tradiciones contemplativas, ¿no?
para luego pasar al vipassana, que es la investigación de la experiencia, de la cual surge la sabiduría. De la quietud no surge la sabiduría. De la investigación con una mente clara sí puede surgir la sabiduría. ¿Vale? Entonces, generar ciertos momentos de silencio. Puede ser a través de la meditación, pero también puede ser a través de simplemente, no sé, aquí tengo la suerte de vivir un contexto donde hay cierta naturaleza y poder detenerme a mirar una flor, por ejemplo, o a sentir el viento cuando está presente. Sentir y conectar con lo que está ahí me ayuda a quietar un poquito y desde esa observación puede surgir la sabiduría y la apreciación, ¿no? Que son otras cualidades que queremos desarrollar. Entonces difícilmente podemos desarrollar esa sabiduría sin esta disciplina cotidiana de generar cierto silencio en nuestra mente, palabras y acciones. Por eso te lo quería como tomar a colación, porque eh, se escucha, o también me pasaba mucho cuando no practicaba tanto, o no tenía esta apreciación de mirar hacia adentro, de que el silencio muchas veces trae como a veces una mirada muy tortuosa de la vida, de la experiencia subjetiva de cada uno, cada una. Piensa en una persona que está pasando por un sufrimiento, por un cuadro de salud mental, ¿no? Que cuesta mucho esto del silencio, sin esta mirada quizás amorosa de conectar con Mm, observar tu oleaje interior, sin que nada interfiera, ¿no? Eh, y allí, fuera del silencio, de la meditación, ¿qué otros modos y qué otras formas podríamos quizás ir cultivando esta otra ala, ¿no? mm, De la que es la sabiduría, mm. de modo cotidiano probablemente. Hemos hablado un poco, hemos soslayado un poco, pero quizás... Ujú. Uh-huh. Súper. Bueno, primero diría que las personas cuando estamos viviendo sufrimiento psicológico, muy probablemente nuestra mente realmente no esté en silencio, ¿cierto? Sino que nuestro sufrimiento psicológico muchas veces está ligado precisamente a un monólogo o diálogos internos sufrientes. Cuando sufro, cuando me siento deprimido, no es que mi mente está en silencio, sino que me estoy diciendo a mí mismo que mi vida no tiene sentido, por ejemplo, o que no sirvo, o que no soy querible, o que no me merezco la felicidad. Es decir, uno puede estar callado, pero estar muy lejos del silencio, realmente. Entonces, por eso te decía que esto del silencio no es lo mismo que estar callado, sino que encontrar una cierta cualidad de serenidad. A mí me gusta esa palabra porque es bastante descriptiva, encuentro, ¿no? Es como esta imagen de no crear olas cuando no sopla el viento, una cierta tranquilidad que es pacífica. Cuando, cuando estamos sufriendo, cuando nuestros pacientes están sufriendo, muy probablemente no es tan útil el estar callado muchas veces, ¿cierto? Sino que es mucho más útil, por un lado, recibir una calidez externa a través de una mente amiga, que puede ser la voz de un terapeuta o alguien que te quiere y que te puede ofrecer calidez, ¿no? Y paciencia y presencia no enjuiciadora. Eso es mucho más valioso que hacer un retiro de silencio cuando estoy en alto sufrimiento psicológico, por ejemplo. Y a través del vínculo, ya sea terapéutico o amistoso o amoroso, poco a poco ir nutriendo una voz interior que pueda hablarme con una cierta calidez, amabilidad, compasión, humor, flexibilidad, apertura, etcétera, que es lo que hacemos con muchas de las prácticas, ¿no? A través de las frases, ¿no? Que pueda ser feliz, que pueda estar libre del sufrimiento, que tenga paz y alegría, que pueda ser buen amigo de mí mismo en esta vida, etcétera, etcétera. Estamos entrenando una presencia interna que en CFT, Terapia Central de la Compasión, le llamamos el yo compasivo, ¿cierto? Uh-huh. El yo compasivo. Uh-huh. Sumamente importante de desarrollar
en relación a nuestra salud mental. Entonces, ligándolo con el tema de la sabiduría, decía antes que una persona sabia o alguien que va cultivando su sabiduría tiene un yo o un ego más silencioso, menos ruidoso, más flexible, más abierto al otro, menos autocentrado, ¿cierto? Mm, En cambio, cuando estamos faltos de sabiduría, nuestro yo es más ruidoso. Y el yo ruidoso o el ego inflado no es solamente narcisismo o creerse mejor que los otros. También cuando yo digo, no sirvo para nada, soy una mierda, ¿quién me va a querer? No sirvo. Eso también es un ego inflado, es un ego irritado. No es un ego silencioso. Un ego silencioso es un ego funcional. Es un ego que sirve para hacer la pega, de estar en el mundo, de poder interactuar con lo que tengo que hacer en lo cotidiano, pero es un ego que se sabe flexible, abierto y que no existe en sí mismo como una entidad separada de todo lo demás. ¿Vale? Entonces, cuando los seres humanos estamos sufriendo psicológicamente, lo que necesitamos no es que nos digan, ok, silencio absoluto. Muy probablemente lo que necesitemos es calidez, seguridad relacional, compañía no juiciadora, comprensión. Y poco a poco, probablemente, pueda ir desde esa base, ir deconstruyendo mi ego. ¿No? Pero para poder deconstruir nuestro ego y deconstruir nuestra percepción sólida de la realidad, que es otra manera de definir la sabiduría, ¿no? Es lo que vemos después de deconstruir la realidad y de deconstruirnos a nosotros mismos respecto a los patrones habituales de pensamiento y creencias solidificantes que tenemos sobre yo y la realidad. Primero necesitamos un ego funcional. Primero necesitamos un diálogo interno relativamente sano. Primero necesito una relación funcional con la realidad relativa, ¿no? Poder relacionarme con otros de una manera funcional, relacionarme conmigo de una manera funcional, ¿no? Entonces, en lo cotidiano, esto implica ver qué es lo que necesitamos, mm, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? mm, Eh, Tú trabajas con personas con mucho sufrimiento psicológico, ¿cierto? Con algunas con estructura de personalidad bastante frágiles, ¿no? Eh, ¿Para qué hablar con pacientes psicóticos, ¿no? En brotes psicóticos. Cuando los seres humanos estamos con ese nivel de fragilidad egoica, no es útil irnos a un retiro de Vipassana de 10 días en silencio, sin mirar a otro ser humano a los ojos, ¿no? Lo que necesitamos es mucho apapacho, contención, calidez, validación, mucha mirada, mucho contacto, ¿no? De tal manera de poder anclar este punto de conciencia en una realidad, ¿no? En una corporalidad, en una emocionalidad, en un vínculo con el entorno que me dé cierta base estable, ¿cierto? mm, mm, Ahora, cuando las personas hemos podido desarrollar, cuando las personas pueden desarrollar una cierta estabilidad egoica, una cierta flexibilidad psicológica, una cierta eh, salud mental, pues lo que llamamos salud mental en psicología, que es la normalidad, tiene todavía mucho por desarrollarse. De hecho, desde el punto de vista de un Buda, muy probablemente todos estamos bastante enfermos mentalmente, con nuestras toxinas del apego, de la ignorancia, de la aversión, de los celos, de la envidia, etc. Entonces, creo que es muy bueno saber que la normalidad psicológica no es el límite de nuestro desarrollo, que todos los seres humanos tenemos un potencial de florecimiento bastante más amplio a nivel del corazón, a través de la compasión, pero a través de la mente, a través de la sabiduría también. mm. Genial, me conecta mucho lo que estás comentando respecto al trabajo en salud mental, porque puede tener la falsa idea de que
porque uno practica mindfulness, compasión o instruye esto en el fondo lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier etapa, en cuadro de salud mental. Y es bien interesante de cómo poder trabajar con alguien, por ejemplo, con un cuadro de una angustia psicótica, ¿no? O con alguien que está en una situación compleja y difícil, en el cómo potencialmente estas prácticas pudieran ser buenas, por así decirlo, o más aliviadoras del sufrimiento, partiendo por ciertos puntos seguros, ¿no? O sea, como tú bien dices, el silencio no es una herramienta que en esa persona que está con mucho ruido mental, que literalmente está escuchando voces internas, poder amigarse en esta apertura a escuchar también esas otras voces que pudieran ser potencialmente constructivas en su sufrimiento. Y ahí me surge la compasión. Eh, Como tú sabes bien, Gonza, nosotros acá en Valdivia tenemos un grupo que está focalizado un poco en investigación, en cómo llevar estas prácticas en este estado de salud mental de alto riesgo y eso, y ver cómo la compasión es una tremenda herramienta, digamos, justamente en esos periodos donde no hay silencio, hay mucho ruido, y donde incluso una alucinación, ¿ah?, puede ser mirada como parte de la experiencia, y algo imaginario que traigo en mi mente, que voy creando, como por ejemplo una figura que aparece en mi guía, en mi práctica, que logra ser compasivo con esta voz interna que me dice que me haga daño o que el otro es malo, y cómo esa angustia, por así decirlo, psicológica va reduciéndose. Me trajiste como eso a la mente, y lo comparto también, aprovecho de compartirlo, cómo la compasión allí es una potente herramienta y aliada. Totalmente, totalmente. La compasión es la motivación más importante en los seres humanos respecto al alivio del sufrimiento. Para un ser humano estar expuesto a un otro con una motivación compasiva es de las cosas más sanadoras que existen. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un tipo de mente y de cuerpo y de sistema nervioso que es fácilmente amenazable, fácilmente amenazable. Tenemos estructuras y funciones en nuestro cerebro que son hiperalertas a cualquier señal de amenaza. Eso simplemente viene con el hecho de ser humano, simplemente ser humano. Ahora, si le sumas al hecho de ser humano que te haya tocado crecer en contextos traumatizantes, ¿sí?, en contextos deprivados de estímulos, en contextos donde viste violencia todo el tiempo, pues lo que tienes ahí es un sistema nervioso que no solamente va a ser sensible a la amenaza, sino que va a estar proyectando amenaza en todo lo que percibe, porque eso es lo que vio. Para esa mente, si tú dices, ok, nuestro método es el silencio, en realidad lo que experimenta esa mente es aislamiento y soledad, no es serenidad. Lo que experimenta esa mente probablemente sea rechazo y abandono. ¿Por qué? Porque probablemente muchas veces estuvo expuesto a un tipo de silencio que significaba rechazo y abandono. Y de hecho, el silencio es polisémico, puede significar cualquier cosa. En una relación, silencio puede ser aquí hay problemas, ¿cierto? O silencio, ahí creo que se fue la conexión. No, Un segundo. estás, Ahí estoy. sí, Vale. Decía que en una relación el silencio puede ser amenaza. Todos hemos experimentado eso, la sensación de amenaza en silencio. O en una relación el silencio puede ser comodidad, el poder estar completamente cómodo con otro y podemos estar en silencio porque no hay que llenar el espacio. Entonces, yendo a la población sobre la cual estás preguntando, eh, la mente que sufre trastorno grave de salud mental es mente que sufre bastante y que se siente fácilmente amenazada. Las personas que escuchan voces dentro
no son distintas a todos los demás, porque todos en realidad escuchamos voces dentro, ¿no? Y parte precisamente de la sabiduría, como decía antes, es reconocer que el yo no es unitario, sino que es múltiple. Todos tenemos un concierto adentro. ¿Cuál es la diferencia entre una mente normal, entre comillas, y una mente psicótica? Es el reconocimiento de que las voces son voces. Mm. ¿Mm? Y el nivel de persecución que tienen esas voces. Igual, muchos de los que clasificamos entre normales psicológicamente, tenemos voces persecutorias, ¿cierto? Pero más o menos las navegamos. O podemos tener cierta conciencia de que es una voz que viene de mi sufrimiento, etcétera, y con la cual puedo trabajar. Entonces, la amenaza fundamental para el ser humano es la amenaza social, el ser alguien que se siente no querido, indeseado, rechazado. El gran sufrimiento para nosotros es tener esa voz internalizada, ¿no? Tener adentro una voz que me dice que merezco la muerte, que no merezco vivir, que no merezco el amor, que no soy deseable, que me quedo afuera. Entonces lo que necesita esa voz o esas voces es la compañía de otras voces alternativas que puedan traer calidez. Por suerte hemos descubierto que eso se puede entrenar. Y a eso le llamamos entrenamiento en la mente compasiva. Ujú. El entrenamiento en la mente compasiva es ir desarrollando, por un lado, motivaciones afiliativas, pero también emociones afiliativas en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Pero eso solamente va a ser efectivo cuando también viene desde afuera, es decir, cuando tenemos una relación terapéutica de calidez, de confianza, cuando nos empezamos a rodear de ciertas amistades que puedan empezar a traer algo distinto a mi universo emocional y relacional. El estar expuesto a la calidez de otro, a la motivación de que yo esté bien, tiene un poder sanador bastante increíble. Pero es una maravilla, que es entrenable, que es De, entrenable. de hecho, ahí me surge inmediatamente que uno de los tipos es la compasión, que es la autocompasión, Mm, que de algún modo igual hemos ido trabajando, pero sería genial de cómo poder, y te pregunto a ti, en tu experiencia y también en tu bagaje, de qué forma uno puede ir construyendo una relación aliviadora con el propio sufrimiento. O sea, ya mm, que trabajes en tu propio sufrimiento y ser compasivo contigo mismo, ya haces un montón por el mundo, ¿no? Pero, mm, mm, sin duda, pero ¿de qué manera o de qué forma, de qué práctica tú crees que puede ser una buena manera como para ir practicando mm, cotidianamente? Bueno, mm, mm, mm. Ligando tu pregunta al tema de la sabiduría, decíamos que la sabiduría es lo opuesto a la ignorancia, ¿cierto? O a la confusión o a la falta de claridad. Y los seres humanos somos bien notables en cuanto deseamos la felicidad y sin embargo en lo cotidiano seguimos profundizando en las causas del sufrimiento. ¿Sí? Es decir, sabemos que algo no nos hace bien y lo seguimos haciendo, ¿cierto? No sé si a los demás que están en la llamada les resuena, pero a mí, si observo mi vida, me pillo en eso habitualmente. O sea, sé que algo no me sirve y sigo profundizando en ello. O sé que algo me sirve y no lo hago, ¿no? Por ejemplo, puedo tener como la motivación de cuidar mi salud y cuidar mi dieta y un poco más mi cuerpo, comprarme 10 libros de alimentación saludable y leérmelo comiendo un paquete de papas fritas. Eso es tan humano, ¿no? Es tan humano. Entonces, lo primero respecto a la autocompasión es dejar de alimentar las causas de mi sufrimiento. Eso requiere la sabiduría de ver qué es lo que genera sufrimiento en mí. Entonces, por ejemplo, si identifico a través de este cultivo de la autoconciencia y de la sabiduría que tengo una voz que me está dando caña todos los días, que me está maltratando en mi fuero interno, quizá un primer paso para mí sea ir
dándome cuenta y cambiando el tono con el cual me hablo en la intimidad de mi mente. Esto es fácil, pero no lo es, ¿no? Si tenemos una voz autocrítica destructiva muy desarrollada, no es fácil ir mellando ese hábito, ir generando un nuevo hábito de hablarme desde otro lugar. Pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible, ¿no? La práctica está entre lo fácil y lo imposible, está la práctica. Ese gran espacio. Entonces, mindfulness de mi voz autocrítica. Y cuando me diga, por ejemplo, un ejemplo para mí cotidiano, porque soy alguien que es bastante torpe y se le caen las cosas de vez en cuando voto algo y quiebro algo, y noto la voz que dice qué pelotudo o qué imbécil, o notar cuando viene eso y decirme algo distinto, o ver si puedo no enjuiciarme por eso. Y doy este ejemplo porque es de las pocas cosas que siento que tengo más o menos conquistadas, que cuando se me cae algo no me digo ya lo que me decía antes. Simplemente paso a recoger lo que se quebró, a barrerlo, lo que sea, pero sin drama. Al final, si me digo estúpido o si no me digo nada, igual ya se quebró el vaso, ¿cierto? No, no lo voy a recuperar. Entonces, elegir no profundizar las causas de sufrimiento a través de no perpetuar los hábitos sufrientes. Y para muchos de nosotros, la autocrítica destructiva es un hábito sufriente, al cual prestar atención. Y entonces por ejemplo, si me maltrato 15 veces al día, si me maltrato 12 ya es un logro. Y si 3 de esas veces cambié lo que me iba a decir y me acuerdo, estoy cultivando una relación distinta conmigo mismo y me trato con amabilidad en ese momento, es un tremendo logro. Entonces, esas 3 veces que no parecen demasiadas, si lo repito semana a semana, mes a mes, de aquí a un año voy a tener un hábito distinto relacional conmigo mismo. Entonces, ese es un punto, es un hábito que es emocional por un lado, pero también está ligado a la sabiduría. ¿En qué sentido? A que cuando yo me empiezo a nombrar distinto en mi mente, o dejo de enjuiciarme, también es porque me doy cuenta que yo no soy mis juicios. Eso es sabiduría. Yo no soy la historia que me cuento de lo que soy. Yo cuando me digo que estúpido, soy un estúpido, estoy cayendo en la ignorancia, porque yo no soy un estúpido, porque nadie es algo realmente. Tampoco soy un genio. Si yo me digo soy un genio, también es ignorancia. Sino que estoy abierto y soy lo que voy siendo de acuerdo a mi experiencia. Entonces, el uso del lenguaje aquí es importante, Gera, como una práctica cotidiana. Como cuidar en el día a día cuando yo digo yo soy, yo no soy, yo puedo, yo no puedo, yo siempre, yo nunca. Si yo presto atención a mi lenguaje, puedo ir también flexibilizando la realidad. Y puedo ir eligiendo un lenguaje que deje entrar aire, a lo que soy y que pueda dejar nuevas posibilidades. Porque efectivamente, si yo me repito todos los días, nadie me va a querer nunca, pues no esperes que alguien te quiera algún día, digamos, porque es una profecía autocumplidora, ¿no? Si yo me estoy machacando, yo no voy a dejar nunca entrar el amor, si es que yo me digo, yo no soy alguien querible. ¿Vale? Entonces hay una correlación entre el lenguaje que uso, los pensamientos que genero y la realidad que percibo. Y quizás, termino con esta idea, quizás eso sería como una definición también de sabiduría, es reconocer que no existe una realidad independiente de mi percepción de la realidad. La realidad que percibo es dependiente en mi cognición, en mi motivación, en mi emoción. No existe esto que estoy percibiendo sin esto que lo percibe. Por tanto, ¿qué es lo que percibo que yo soy? Es dependiente también de cómo me pienso, de cómo me lenguajeo. Esto es súper importante en lo intrapersonal, pero también en lo interpersonal. Tú que eres papá ahora, es algo que vas a tener como muy consciente en los próximos años, que es cómo tú lenguajeas a tu hija, ¿no? Define tu percepción de ella y su percepción de sí misma. Linda tarea. Pero estamos haciendo eso con nosotros mismos todo el tiempo.
¿Perdón? Linda tarea, te digo. Muy linda tarea. Tremenda. Tremenda. Cuando Mm. comentabas, me acordé de una cita de un gran filósofo, Carlos Caselli. Bueno, los que no son de Chile, Carlos Caselli fue un jugador de los 70, ¿no, Gonza? 70, 80. Sí, 70-80, Un jugador de fútbol. gran goleador, que comentó esto de puedo no estar de acuerdo con lo que pienso. Puedo no estar de Ajá. acuerdo con lo que pienso. Ujú. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Exactamente. Pues, claro. Mm, Y eso te abre como a una mirada de también de estas ideas, ¿no? A veces rígidas y aferradas. ¿A quién soy yo? mm, O el ujú, personaje que quiero mostrar en base a mm, ese yo construido, ¿no? Ah, mm, o cómo me relaciono con mis pensamientos. ujú, Y en base a eso, no sé si te tinca, ya que estamos ahí con la fogata, ujú. estamos ahí todos ahí en círculo, que podamos quizás hacer un ejercicio, podría ser una buena idea hacer un ejercicio unos 3 5 minutos, como de observar Mm, algún tipo de algún pensamiento, como Totalmente. ajá, Hagamos una práctica. y después hacer una práctica quizás guiada Ujú, por ti. ¿Te ujú. tenga? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo tú o quieres que guíe yo? Yo prefiero que guíes tú, pero quizás como que Vale. hagamos la intro, como que hagamos un Mm, ejercicio de las 90 y tantas personas que estamos mm, conectadas. Son mm, 90 y tantas mm, experiencias mm. maravillosas y distintas Súper. e impermanentes, Mm, súper. eh, pero quizás como trabajando internamente en eh, quizás cuáles son los pensamientos más habituales que te dice a ti mismo. Así como soy un Mm, gilipollas, soy un idiota, cuando se me cae el vaso. Yo también pasé por mm, eso, cuando soy muy torpe. ujú, De hecho, delante, cuando estamos conversando, se me movió el ordenador. Está. mm. Eh, ¿Ya? Entonces, poder hacerse un trabajo interno de unos 3 minutos, que nos demos un Mm, silencio de mm. 3 minutos, de poder escribir quizá en un lápiz y papel, los que quieran, y después hacer una práctica un poquito que Perfecto. te tinca. Perfecto. Me parece una muy buena idea y voy a complementar tu idea de ejercicio. Sí, vamos a invitar a todos a que tomen un papel y un lápiz, literalmente, y que escriban eh, 3 pensamientos o 4 pensamientos como habituales que pueden ser autolimitantes. Eh, y quizás incluso alguna manera habitual que tienes de alguna creencia sobre ti mismo que te acompaña hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿Mm? Tómate un momento para pensar Mm, eso y mm. escribe. Vamos a dejar en silencio un par de minutitos para esto. Genial, hagamos 3 minutos de eso. También puedes colgar en el blog de notas, así que está en el PC, no hay problema. ¿Ok? Ujú, Ok, 3 minutos. ujú. Quien quiera también y se sienta contento con hacerlo, puede escribir en el chat lo que surja también.
Muy bien. Entonces, sea lo que sea que haya surgido, te voy a invitar a hacer una pequeña práctica con esto. Una práctica centrada precisamente en el cultivo de la sabiduría y de la compasión. Entonces te invito a tomar una postura cómoda y estable, a sentir tu cuerpo enraizado, quizás sentir el contacto de los pies con el suelo, estirar suavemente la columna, rotar los hombros atrás y abajo, relajar los hombros y tomar unas 3 o 4 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Llenando los pulmones al inhalar, soltando y abriendo al exhalar. Un par de veces más a tu ritmo. Eso, y ahora respirando por la nariz, conectamos un momento con esta sensación de paz, de serenidad en el cuerpo, estabilizando un poquito nuestra mente a través de la atención puesta en la respiración, fluyendo pacíficamente. Puede ser de ayuda en esta práctica, tal como nos invitó Gerardo al principio, a evocar una muy leve sonrisa. Y quizás sea fácil evocar esta leve sonrisa, trayendo la conciencia que estamos con 90 amigos, practicando en un espacio seguro, regando las buenas semillas de conciencia, de paz, de sabiduría, compasión en nuestra mente y cuerpo. Permítete recibir esa compañía cálida de todos nosotros en este momento y conectar quizás con esa alegría. Y desde esa espaciosidad cálida de la respiración, de la leve sonrisa, la conciencia de la comunidad, trae a tu mente quizás una de estas creencias o pensamientos autolimitantes que surgieron en el ejercicio. Y tráela a tu mente, pudiendo verla como lo que es, una creencia, un pensamiento. En vez de morder el anzuelo de la historia que nos suele contar, permítete observarlo con una cierta espaciosidad, con una cierta distancia y con curiosidad. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo aprendí esta creencia?
Pregúntate también, ¿qué consecuencias tiene en mi vida repetir esta creencia? Sea lo que sea, puede ser algo bastante central a nuestro yo, como la creencia de que yo no soy alguien querible, o algo quizás más periférico, como yo nunca voy a poder aprender a tocar guitarra, por ejemplo, lo que sea. O soy un mal cocinero, por ejemplo. Cualquiera sea la creencia, nota qué consecuencias tiene en tu vida. Cómo sostener y alimentar esa creencia tiene consecuencias en lo que haces o dejas de hacer, por ejemplo. O cómo impacta tu mundo relacional o tu estado de ánimo. Te ofrezco una pregunta más, es, ¿alguien se beneficia de seguir alimentando esta creencia? El sostener esta creencia autolimitante, ¿beneficia a alguien? ¿Ayuda a alguien? Y conectando con tu respiración amplia, que nos conecta con esta sensación de espaciosidad, bien desde el cuerpo. Ve si encuentras en ti una parte muy amplia que es consciente, que no estás determinada o determinado. Si eres un ser humano, y si estás conectado a esta llamada, confío en que lo eres, no estás completamente determinado, ni por tu pasado, ni por tu genética, ni por tu familia, ni por tu educación. ¿Puedo escuchar esto mientras? Sí. Qué lindo. Si eres un ser humano, siempre hay un espacio de libertad. Esto no quiere decir que no nos influya nuestra historia, nuestros genes, nuestro contexto. Por supuesto que nos influyen. Pero no es lo mismo ser influido que estar determinado o condenado. Y ve cómo se siente ofrecerte ahora mismo el espacio, el espacio de libertad y el deseo de que puedas florecer en tu potencial. Que es justo lo que le ofrecerías a alguien que quieras o que te ofrecería a alguien que te quiere. Ve si te lo puedes ofrecer a ti mismo ahora. Que yo pueda ofrecerme
el espacio y la confianza para florecer. Si gustas, puedes llevar una mano al pecho a medida que dices esto, o hacer cualquier otro gesto que te apoye. Que pueda ofrecerme el espacio de libertad para seguir floreciendo como ser humano. Y puedes ofrecerte cualquier otra frase que resuene en tus propios términos con esta intención. La intención es espaciosidad, apertura y calidez, sabiduría y compasión. Nota cómo se siente ofrecerte esto ahora. Y finalmente, abrimos el campo de conciencia para incluir a otros. E imagina cómo sería relacionarte con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con tus alumnos, con tus pacientes, con tus amigos y amigas, con esta apertura. ¿Cómo sería ofrecerles una mirada de potencialidad, una mirada de confianza que les permita a ellos no quedar fijados en creencias autolimitantes? ¿Cómo le hablarías a tu pareja, a tu hijo, a tu amigo o amiga de una manera que potencie su libertad? Imagínate eso. ¿Cómo sería ser para otros una presencia espaciosa que riegue sus semillas de libertad, que infunda confianza en su potencial? Si eres más visual, imagínate irradiando esto como una luz o como una calidez que toca el corazón, la mente de tu familia, amigos, pacientes, alumnos. Podemos ir concluyendo esta breve práctica, generando la aspiración que cada uno de nosotros pueda seguir cultivando la sabiduría y la compasión en nuestra vida, y que a través de nuestra manera de estar en el mundo podamos potenciar y nutrir la sabiduría y la compasión en los demás. Que nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, sea un recordatorio de la libertad y de la bondad inherente
de quienes entran en contacto con nosotros día a día. Y que así, poco a poco, todos nos vayamos sanando, apoyándonos en el camino de la sanación, de la libertad, de la autocompasión y la compasión hacia otros. Poco a poco, paso a paso, cada día, regando esta semilla. Muy bien, finalmente te invito a tomar unas 3 o 4 respiraciones profundas. Nota el efecto que tiene en tu cuerpo, en tu mente, esta práctica. Todo lo que hemos dicho en esta práctica ya lo sabes, ya lo sabías, pero practicar es recordar intencionalmente lo que es constructivo, lo que es útil. Por tanto, podemos saber que podemos retomar esta perspectiva intencionalmente a través de la práctica una y otra vez, hasta que poco a poco se va volviendo a nuestra manera de mirar, nuestra manera habitual de mirarnos y de mirar a los demás. Suavemente, cuando gustes, puedes ir moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, moviendo el torso, quizás estirándote. Y cuando gustes, abre los ojos y reconectamos aquí con el grupo. Y no sé qué te parece, Jera, pero me gustaría quizás invitar a la gente a Sí. escribir una palabra, una frase de lo que surge con la práctica en su experiencia, Mm, que notaron en su mente, en su cuerpo, al mm, hacer este ejercicio. En realidad cualquier cosa que quieran compartir es bienvenido. mm. Y también sentirse libre de poder escribir en el chat. Y Ujú, cuando Gonza, te comento que este espacio lo mantenemos hace 1 año y medio y 2 horas hace muy poco, porque uno puede cansarlo. Hacer estas ujú, sesiones 1 hora se da justamente esto del tiempo, ¿no? Que pasa tan rápido. Y ujú, son las 4:47. ujú, Eh, Quizás pudiera ser como un par de preguntas o experiencias, quizás si alguien quiere ujú. compartir de la práctica, si es que alguien quiere escribirlo, perfecto, pero puede ser muy nutritivo también de escuchar una o dos experiencias del grupo. Y después cerramos, después de eso Ujú. quizás, ¿no? O tirar unas ideas como a concluir lo que nos llevamos para hoy día. Me parece genial. Me encantaría escuchar a un par de personas si alguien se anima a compartir de su experiencia. Muy bienvenido. Ujú. Cualquier comentario, experiencia o reflexión, pregunta. Mm.
mi pantalla es pequeña, tengo a Katia, que también conoces a Katia, ella es psicóloga y del centro donde yo trabajo y también está muy atenta en caso de que si alguien quiere comentar algo con la manito. Mi pantalla no es tan grande, pero sería más feliz si tuviera una pantalla más grande. No, eso es mentira. Eso es mentira. Lindo Ahí, verte, Katia. Bueno Un verte. gusto. María Luisa Wagner parece que quiere hablar. sí, María. Sí. Hola, lo primero agradecer y mencionar que para mí fueron claves las preguntas. Las preguntas ayudan mucho. Se escucha, ¿no es cierto? Se Sí, escucha, perfecto. se escucha. Ahora no. Ahora ya no se te escucha. Está en silencio. Parece que tiene problemas en el audio porque no está silenciada. Podría ser, sí. Si nos escuchas, María Luisa, si que tienes problemas en el audio, quizás escribirlo mientras y puedes dar el pase a otra persona si es que gusta compartir esto rico, ¿no? Que es la fenomenología de uno, de lo que ocurre a la experiencia vivida con la práctica que le goza amorosamente, ¿no? Aquí yo, si alguien quiere comentar algo, bienvenido, bienvenida. Ujú. Caro Muñoz, parece. Sí, Caro Caro Muñoz, Muñoz. Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Oye, bueno, muchas gracias antes que nada por este espacio, lo encontré increíble para hacer un día martes a las 3 de la tarde. Vivir esto es como un regalo. Eh, yo estoy en mi pega tratando de escucharlos, entonces es como que me escapé, traté de concentrarme lo más que pude, dentro de lo posible. Pero solo decir que, claro, que yo creo que esto requiere mucha práctica, al menos en mi caso, alejarme de la emocionalidad que me genera estos pensamientos negativos, estas creencias recurrentes que uno tiene sobre uno mismo. Finalmente, al hacer el ejercicio, me angustié, la verdad, me costó liberarme de la emoción que me genera ese pensamiento o esa creencia, que uno anda con eso con mochilita por la vida, digamos, no, yo no estoy pensando que es una creencia que está al lado y que me puedo liberar. Entonces, no, nada, solo compartir eso que hice evidente que es algo que me daña, pero que me cuesta mucho alejarlo. A pesar de que soy consciente de que es una creencia, un pensamiento, pero el solo anotar las tres ideas me generó bastante angustia y creo que entonces requiero de otra sesión de estas, no, broma, pero, pero soy consciente de que no es fácil, digamos, no es fácil liberarse y requiere mucho entrenamiento. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias Muy a ti. bien, Caro. Muchas gracias. Quiero comentar solo muy brevemente es que efectivamente el poder, bueno, anotar es una manera de notar también, ¿no? Es de darme cuenta. Y realmente al anotarlo y notar la emoción que correlaciona con la creencia, es una práctica de mindfulness muy importante en sí. Porque la angustia no surge con el anotarlo. La angustia viene de la creencia que está operando, seamos conscientes de ella o no. Entonces, eso es interesante porque tomar conciencia no necesariamente es un proceso agradable, ¿cierto? Pero es efectivamente la vía para liberarnos de los patrones habituales, el ser consciente de ellos, si no, no tenemos ninguna esperanza de ello. Y digo esto porque muchas veces la gente tiene como la expectativa de que la meditación siempre tiene que hacerme sentir bien, ¿no? Y la meditación no es para sentirse bien, no es un masaje, es un método de investigación de la experiencia con el fin de liberarnos.
Y sí, efectivamente eso va a traer bienestar, pero no necesariamente es placentero cada momento de la experiencia de investigar. Mm, Así que gracias por traer eso. mm. Yo te agradezco, Carolina, porque aprendí mucho de tu experiencia. Eh, el hecho de mirar y decir, en realidad me pasó esto, reconocí esta emoción, pero al mismo tiempo necesito más práctica. Hay como una respuesta constructiva frente a esa situación de que esa falsa idea de que esto no es para mí, por ejemplo, o que yo soy mala en esto. Entonces requiere más práctica, pero con un tono en sí que sea constructivo frente a lo que sea que haya ocurrido en tu experiencia. Así que me da mucho aprendizaje tu rica experiencia. Mm, Qué bueno, gracias. Y sin duda yo creo que sí, que el camino del autoconocimiento o la toma de conciencia es doloroso. O sea, no es un camino fácil. Eso ya me está quedando súper claro, pero hay que hacerlo, pues hay que tomar, o sea, creo que, como decía Gonzalo o tú al principio, es como un camino responsable finalmente con uno y con los demás, la sociedad, la familia. Es como, Mm, es necesario. Gracias. Gracias a Gracias. ti. So, y, siendo las 4 de la tarde con 55 minutos, eh, bueno, hay muchos comentarios y dicen mis creencias muy arraigadas a lo profundo, pero con esta práctica de hoy me sentí muy aliviado. Dice Jiménez, muchas gracias. Quizás, Gonzalo, si te parece que podamos ir cerrando un poco. ¿Mm? Ujú. Eh, Porque esto de la sabiduría es como un libro abierto en realidad, ¿no? Como, como que quizás el libro que tiene más sabiduría en la vida es investigar tu propia experiencia, ¿no? Ujú. No digo que esto sea como el mejor libro es la vida misma de uno, pero de poder amigarse con esta persona que va a vivir los 20, los 30, los 70 años, los 30 años que te quedan. Mm. Eh, ¿Y qué tal si comenzamos hoy día? Eh, y yo me voy con eso, me voy con la palabra apertura, con abrirme. Con eso me voy. Así que te lo agradezco, amigo. Gracias. Sí, a mí la palabra apertura me habla mucho. Apertura y espaciosidad. Yo creo que tal como nuestro corazón tiene el potencial para la compasión universal, creo que nuestra mente tiene el potencial para la sabiduría trascendente y la apertura, la gran apertura. Y no sé, qué bonito es poder compartir con amigos, con comunidad, el camino del cultivo de la sabiduría y de la compasión. Poco a poco, paso a paso y con mucho humor, porque obviamente que nos estamos cocinando, ¿no? Todos y nos Sí. vamos a ir pegando palazos todo el tiempo y está muy bien. Entonces no se trata de ser perfectos, sino que de caminar, ¿no? De caminar en esa apertura del corazón y de la mente. Así que gracias por generar estos espacios de apertura, Jera, Katia, toda la comunidad ahí. Y espero que un día nos encontremos de cuerpo presente también. En una fogata física. Ah, sí, con guitarra. Guitarra ahí. Sí. Yo quisiera comentar algo, no sé si tengo unos minutitos. Ujú. Agradecerle a ti, Gonzalo, a Gerardo, por crear este espacio maravilloso, a las personas que están presentes. Me quedé pensando en esto que dijo Caro y empatizo mucho con ella, porque muchas veces yo en prácticas como contemplativas tuve mucho dolor. Y una de las cosas que me sirvió y que quizás le puede servir a ella es como el desafío de cómo acercarme a mi dolor,
o cómo acercarme al dolor del otro, y parece que el amor puede ser una bonita emoción, puede ser algo que de verdad sane. Así que eso quería compartirle a todos en el fondo como parte de mi experiencia. Y eso. Gracias, Katia. Gracias, Katia. Muy buena aporte. Antes de cerrar esta fogata, este círculo alrededor de esta fogata, dejarlos invitados para el otro martes en un encuentro que se conecta mucho con este tema de sabiduría y compasión, que es tomar conciencia de la muerte para apreciar la propia vida, que vamos a estar con un amigo común, un partner, el partner de Gonzalo, que es Claudio, uno de los partners, hermanos que tiene, y vamos a estar con Claudio Araya el otro martes para cerrar septiembre esta comunidad de Mindfulness, porque va a haber un pequeño receso de 2 semanas. Ahí mi mente y corazón necesita descansar y conectarse con los árboles. Así que y en octubre retomamos nuevamente el espacio comunitario de práctica. Pero antes de este aviso, sería bueno quizás una última práctica de 1 minuto, 2 minutos, para cerrar. ¿Te tinca, Gonzalo? No sé si lo haces tú, lo hago yo, como quieras. Dale, adelante, Gera. Ok. Entonces, los invito a tomar una postura cómoda, digna, en este círculo, en esta fogata. Y conectando con las sensaciones, las preguntas, los pensamientos que aparecieron. Quizás escrito en el chat, quizás escrito en la mente, en el silencio. Quizás conectando con tu rica y propia experiencia. Que al lado tuyo hay personas, hay seres que están conectadas en este mismo barco, en este mismo círculo, en esta fogata cálida. Existe un mundo más allá de nuestras propias resonancias, dificultades. Que hay otros seres allí. Y quizás esta videollamada permitió el reencuentro, la comunión, la alegría, la amistad. La emisión. Espacio seguro. Que en este último minuto te invito a llevar con una mano o las 2 manos en la zona de tu corazón. Conectar con la intención de que hoy día puedas estar bien, tener paz, armonía en tu vida. Que puedas tener espaciosidad, libertad, apertura. Que todos los seres que están compartiendo alrededor tuyo en este círculo puedan tener la libertad, el espacio, esta desconstrucción, pero conectada con el amor y la compasión. Que puedas ser feliz. Podamos estar libres de dolor y sufrimiento. Consciente del cuerpo y consciente de tus preguntas y de lo que te llevas. Te invito a abrir los ojos
y despedirse de este espacio. Muy bien. Que tengan una muy linda semana. Nos encontramos el otro martes a las 2:30, un poquito más temprano. Y vamos a estar con Claudio compartiendo el espacio del encuentro. Cuídense mucho y vamos a despedir un poco desordenado esta fogata. Así colgando los micros abiertos y bueno, despidiéndose de este espacio. Cuídense mucho. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas Gracias, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Mariela. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a los dos. Bendiciones. Amor para todos. Gracias, ¿Te escuchas? Gerardo. No lo. Gracias. Adiós, nos vemos. Chao.